Qué grato es poder compartir hoy este tiempo precioso de la palabra del Señor que bendice nuestras vidas, que nos inspira de una forma preciosa y sobrenatural. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 3. Veamos juntos del verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él se estuvo atento esperando recibir algo de ellos, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por la oportunidad tan preciosa que nos das de acercarnos a ti. Señor, de estar cercanos a tu preciosa presencia. A ti, Señor, nos acercamos hoy y pedimos, Señor, que nos ayudes, nos fortalezcas nuestras vidas, que a través de tu palabra traigas dirección a nosotros y nos permitas, Señor, ver lo que tú quieres hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle para que usted apunte este título: pies y tobillos. Pies y tobillos. Esta historia nos plantea varios escenarios que es importante que prestemos por un momento atención y podamos reflexionar sobre varias cosas. Tenemos a un hombre cojo de nacimiento que no puede valerse por sí mismo, que ha sido traído y es traído regularmente al templo para pedir limosna de todos los que entran al templo. Él no entra al templo, no ha entrado. Viene Pedro y Juan, que van a la hora novena de la oración con un propósito. El propósito es orar, pero actúan no como algunos de la historia del buen samaritano, sino como el buen samaritano que ve el sufrimiento del otro y se acercan a él. El cojo ruega y Pedro y Juan lo miran fijamente. Él está esperando recibir una recompensa monetaria, algo que pueda ayudarle, qué es lo que considera que necesita, pero de pronto un poco en la historia se desilusiona cuando Pedro le dice: no tengo plata ni oro. O sea, lo que tú estás esperando que yo te dé no lo tengo, pero de lo que yo tengo te doy, de lo que he recibido del Señor te doy. En el nombre de Jesús, declara en el verso 6 al final: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y posterior a esta declaración, dice que le toman por la mano derecha y le levantan. Dice verso 7, y tomándole por la mano derecha le levantó. Es un ejercicio que hace Pedro, ¿sí? Pedro habla sobre el milagro, pero posterior a ese no se queda ahí, bueno, ya que pase, no, sino le ayuda, le toma por la mano derecha, le levanta y
después de que Pedro hace esto, dice, al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Es interesante ver que Pedro, y aquí hay varios elementos que quiero que usted conmigo podamos tenerlos presentes. Lo primero, Pedro da de lo que tiene de la impartición que Dios ha puesto en él. ¿Sí? Pedro da a las demás personas de lo que Dios ha puesto en él. Antes Pedro daba de lo que creía que debería dar. ¿Sí? Antes Pedro pensaba, y Pedro ha estado en un camino de discípulo siendo transformado a la luz del mensaje de Cristo. Pedro, antes de que vaya Jesús a la cruz, es aquel que todavía guarda su espada, su cuchillo, y corta la oreja de un sirviente de la casa del templo. Y eso va a ocasionar que Pedro sea acogido como preso y llevado tal vez a juicio, pero Jesús hace un milagro. Y pues si la oreja no está cortada, si no está en su lugar, pues ¿qué hizo Pedro? No queda libre de muchas cosas. Pedro ha sido muy impulsivo a lo largo de su vida. Pedro es aquel que cuando Jesús va a lavar los pies de sus discípulos, dice, no, a mí no me laves, Señor. Y el Señor le dice, si no te lavo, no tienes parte. Entonces ahora sí lávame todo. Pedro se ha movido en esas aguas. Pero aquí vemos un Pedro que ha ido creciendo en la madurez de conocer y de permitir que el Señor trabaje en su vida. Ser discipulado es el camino que necesitamos recorrer para poder llegar a la madurez. Pero es el camino que no todos quieren transitar, que no todos queremos transitar, porque ser discipulados nos lleva a ser corregidos, a ser enseñados, a ser instruidos. Y en esa instrucción, Pedro es en la que está, y ya después de que Jesús ha ascendido al cielo, ya han pasado varios días, tal vez meses, que se da este escenario donde Pedro ahora es el que en el nombre de Jesús es el siervo que Dios está usando para que cosas poderosas sucedan. Y aquí lo primero que pasa es que Pedro da una respuesta, es honesto en su respuesta para con el cojo. ¿Sí? Pedro dice, no, pues no tengo lo que usted está pidiendo, no tengo plata ni oro. Pero, él dice, pero lo que tengo te doy. Es el primer paso. A veces nosotros menospreciamos lo que nosotros tenemos. Nos olvidamos que nosotros tenemos una gracia preciosa que se puede anteponer a cualquier situación. Pensamos que en medio de la dificultad tal vez una oración no puede cambiarlo todo, que lo que se necesita tal vez son recursos, otro tipo de cosas, pero nunca debemos menospreciar aquello que el Señor ha puesto en nuestras vidas, aquello que es la marca fidedigna de lo que Dios desea hacer con todos y cada uno de nosotros. De lo que tengo te doy. Y después declara, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hay una orden que está siendo dada en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay una orden que es dada por Pedro para que acontezca algo. Pero no solo es dada esa orden, no solo hay esa declaración, sino también esa declaración va acompañada de una acción, de un hacer, que juntas cosas, la declaración y el hacer, hacen y provocan que ocurra lo que pasa, porque dice, levántate y anda, verso 7, y tomándole por la mano derecha le levantó. Y es interesante aquí que la Biblia siempre nos describe detalles que es importante poderlos entender. Cuando habla de la mano derecha, cuando describe, separa, en este relato se separan pies y tobillos, uno diría eso, ¿no? Se le afirmaron las piernas. Pero el que escribe
tiene la particularidad de poder separar esas cosas y todo esto tiene una razón de ser. El que escribe el libro de los Hechos es Lucas, que se conoce de profesión médico. Y Lucas, en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos, tiende a ser muy descriptivo entre las cosas que conoce y sabe como médico en su momento. A veces nosotros, pues hay cosas que pasamos muy por alto, pero esto tiene una riqueza de poderlo entender y poderlo apreciar para nosotros. Y la pregunta que surge aquí es ¿por qué escribe tobillos y pies? ¿Por qué no simplemente y se le afirmaron sus piernas o sus pies y pudo volver a caminar? Lucas juega con esta descripción particular porque cuando tú miras la anatomía humana, los tobillos son muy importantes porque es la articulación donde se une la pierna con el pie. Necesita, perdón de pronto la expresión, es como el tornillo que une las dos piezas. Está la pierna, ¿sí? Digamos que tiene este huequito acá. Está el pie, entonces se unen y el tobillo es el que une estas dos articulaciones. ¿Para qué? ¿Por qué es tan importante? Porque si esto no ocurre, no podemos caminar, no podemos colocarnos de pie. ¿Ha escuchado usted hablar de la tibia, el peroné? Esas son hay tres elementos que, que componen el tobillo, pero que permiten que nosotros podamos caminar y podamos levantarnos e ir de un lugar a otro. Esta articulación en nosotros es muy importante porque usted lo ha experimentado. Cuando usted se luxa o se lesiona el tobillo, no puede afirmar el pie, no puede caminar de la forma de vida. Hay que usar otros elementos, silla de ruedas, muletas, porque nos es difícil poder apoyar el pie y poder caminar. Por eso es que aquí es específico en afirmar que sus pies y sus tobillos necesitan ser afirmados para que él vuelva a levantarse y caminar, para que él pueda entrar al templo, para que se pueda colocar en pie, andar y entrar al templo, necesita que esta articulación empiece otra vez a funcionar. Narra la historia que él viene con esa condición desde que nació. Desde que nació no tuvo eso, no se mencionan muchos detalles, pero Lucas investiga, averigua y era una condición que venía desde que nació. No podía firmar sus pies, por ende no podía caminar, por ende era cojo. Y en esa época siempre que una persona tenía una de estas condiciones, siempre se juzgaba que algo malo hizo. Si no lo hizo él, lo hicieron sus padres. Entonces, cuando tú tienes una condición en tu cuerpo que es visible para los demás, algo que te hace ver menos que los otros, entonces en esa época se juzga que eso es producto de algo malo que tú has hecho. Imagínate lo que ha pasado y la carga que tiene este cojo y aún su familia y todo su entorno a raíz de esa condición en la que él ha nacido, en la que él llegó y está, y ahora lógicamente se expone mucho más porque siempre está a la puerta del templo y siempre es el que pide limosna. Entonces no tiene y se tiende a pensar que una persona que está así no tiene el favor de Dios, así como para una mujer en esa época es importante dar a luz hijos, porque los hijos son una muestra del favor de Dios para con la mujer. Entre más hijos tiene, se piensa que tiene el favor de Dios. Pero cuando una mujer no tiene hijos, se entiende que
el favor de Dios no está con ella. Por eso encontramos varios ejemplos de mujeres que son estériles, que claman al Señor para que el Señor les dé la oportunidad de ser madres. En este caso, el cojo no está buscando, sino está buscando ser saciado en lo que él cree que es lo que necesita, pero jamás tal vez se ha pasado por su mente que él necesita un milagro, que eso va a cambiar la condición de lo que él está viviendo y de lo que él está haciendo. Entonces, aquí es importante entender algo que nos sirve en nuestro caminar de vida cristiana. ¿Por qué es tan importante que nuestros tobillos y pies sean afirmados? Dice que Pedro declara, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y posterior dice, y tomándole por la mano derecha le levantó. Entonces aquí vemos la fe puesta en acción. No simplemente es una declaración que se hace en un momento, sino también hay una acción que acompaña esta fe. Y Lucas, cuando tú lees el Evangelio de Lucas y lees Hechos, te das cuenta que Lucas enfatiza mucho en esto. La fe no simplemente es una declaración, y eso es algo en lo que muchas veces nosotros hemos lastimosamente caído. Solo tenemos declaraciones bonitas, pero no hay un accionar de nuestra fe. Oramos, decimos cosas que suenan muy bonito, pero no hay un consecutivo de eso. Y ahí es a donde hoy yo quiero llamarle la atención y que juntos podamos reflexionar a la luz de este relato. ¿Cómo estoy actuando posterior a la palabra que está viniendo de parte de Dios para mi vida? Y es aquí donde muchas veces se diferencia las personas que son restauradas y con esa restauración que viene de parte del Señor pueden y entran al templo a alabar al Señor, y los que se siguen quedando en la puerta postrados. Tú y yo tenemos que tomar la decisión de accionar nuestra fe. Siempre el primer momento va a ser el primer paso va a ser decisivo para nuestra fe. El Señor iba a usar poderosamente a Moisés, pero a él le tocó ponerse al frente del pueblo, levantar en fe la vara hacia el Mar Rojo para que se abriera y hacer la declaración. Esa primera parte tenía que hacerla él, porque es la prueba de la fe que tenemos. Es el momento en el que se prueba. Estamos orando, no sé, por algo, pero no tenemos en nosotros ese actuar. No vamos a ese segundo plano, a la acción. La fe sin obras, dice la Escritura, es muerta. La fe sin un hacer no tiene sentido. No tiene sentido que yo ore en el campo diciendo, Señor, envía la lluvia para que en mis campos haya provisión, pero no levantarme juiciosamente y hacer lo que me corresponde, preparar la tierra, sembrar la semilla, hacer las cosas. Eso muestra fe. Alguien preguntaba, dice que 2 campesinos oraron al Señor para que enviara la lluvia, pero uno, después de su oración, salió a preparar la tierra, a preparar la semilla, sembró. La pregunta es, ¿en quién confió Dios para enviar la lluvia? ¿En quién confió Dios para hacer ese milagro? Pedro entiende que no solo es un declarar, decir que algo pase, sino él se acerca al hombre, lo toma por su mano derecha. La mano derecha es importante en la escritura porque habla de el gobierno, habla de el poder. Todos nosotros vamos desarrollando siempre una de nuestras manos es la más hábil, es la más fuerte. En algunos es la izquierda, o algunos pocos son ambidiestros, usan las dos de la misma forma, pero la mayoría de nosotros usamos la mano derecha.
¿sí? Y eso es algo que ha venido por mucho tiempo. La mano derecha es la que más se usa, el pie derecho. eh, Muchas de las cosas que usted ve están pensadas para personas de la mano derecha, más que de la mano izquierda. Cuando usted, si de pronto usted es zurdo o escribe con la mano zurda, se acordará que le fue más complicado en el colegio porque casi todos los pupitres vienen para escribir por la mano derecha. Entonces, es interesante que Pedro lo toma por su mano derecha, lo levanta, y ese proceso de tomarlo y levantarlo, dice que al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Entonces parece ser que la condición y la enfermedad era que este cojo tenía como sus pies sin firmeza, pero al momento de hacer esto, la el milagro acontece porque se afirman los pies y los tobillos y entonces ahí ya puede caminar. Y aquí vemos algo. La fe, el tener la palabra de Dios en nuestras vidas, pero separado de el hacer, nos impide que nuestra vida cristiana esté afirmada en el Señor. Entonces, la vida cristiana sin una praxis, sin ir a que a la utilización de la palabra que he recibido, no genera firmeza en mi vida. ¿Por qué no? ¿Por qué mi vida no se afirma en el terreno, en la roca que es Cristo? Porque recibimos la palabra del Señor. Y muchas veces nuestro hacer es, ay, qué buena la palabra del Señor, ay, sí, el Señor es muy bueno. No, eso fue tan precioso como cuando a veces nos preguntan, ¿qué se predicó el domingo? ¿Qué se predicó en este espacio? Ay, no, fue tan bueno, tan precioso, pero ¿qué? ¿Qué se habló? Sí, ¿no? Que hay que hacer tal cosa. Bueno, ¿y por qué no lo haces? No, es que fue tan bonito, fue tan precioso, pero no hay una consecuente relación entre la impartición de la palabra que recibimos y nuestro hacer y nuestro actuar. Por ende, no se están afirmando nuestros pies y por eso cuando vienen las tormentas, nos derribamos, caemos y nos salimos del propósito. En la vida cristiana, tú y yo, ¿cómo estamos actuando y cómo estamos haciendo? De pronto usted dice, pero es que yo voy a la iglesia, asisto, me conecto, pero las cosas siguen igual. ¿Sabes qué pasa? Necesitas no solo recibir la palabra del Señor, sino pasar al hacer. Empezar a dar pasos de fe. Dar pasos de fe empieza a ponerme en un plano diferente, en el hacer. El hacer va a provocar que mis pies y mis tobillos se afirmen, que tu vida cristiana se afirme en la roca que es Cristo. Porque es cuando le vemos lo útil a la palabra de Dios en nuestro hacer. Todos los milagros pasaron por eso. Todos los milagros pasaron por tener y recibir un hacer. Cuando tú mira, el Evangelio de Lucas está muy lleno de eso. Lee y ahí podremos encontrar varios detalles. Hay un hacer. Vienen los leprosos y Jesús les dice, vaya, preséntense ante el sacerdote. Eso era algo que no podían hacer. Pero ellos van obedeciendo esa palabra, preséntense al sacerdote, van con miedo tal vez en el camino, pero mientras van de camino son limpiados por hacer, perdón lo que voy a decir, hacer caso. A veces nosotros queremos recibir recompensas del Señor, pero no hacer caso. Queremos la palabra de Dios, pero no ir y ser probados en nuestro hacer para que se afirmen nuestros pies y tobillos y podamos avanzar a lo que Dios tiene. Y hoy yo quiero que oremos, que ores tú conmigo, ahí donde tú estás. Y le pidas, Señor, yo quiero no solo ser un oidor, un buen oidor, porque a veces somos buenos oidores, sabemos oír,
pero no sabemos hacer. Y hoy necesitamos personas que sean buenas para oír, pero para hacer también. Porque esos son los obreros que el Señor está llamando, esos son los obreros que necesita. ¿Escuchas la voz del Señor que te llama? Levántate, has sido tomado por la mano del Dios poderoso que te ha llamado. Te levanta y eso afirma tus pasos. Y entonces ahora tú entras a adorar en el templo, a exaltar al Señor, a dar gloria a aquel que lo merece. Hoy necesitas que tus tobillos, que tus pies sean afirmados en la roca que es Cristo y que salgamos del terreno fangoso donde no encontramos el propósito de Dios. Padre, hoy venimos a ti y reconocemos que necesitamos ser afirmados en ti. Señor, hemos vivido nuestra vida cristiana simplemente por ser buenos oidores. Señor, recibimos tu palabra, pero en la práctica no la ponemos a funcionar. Señor, la vida cristiana y la Biblia está llena de ejemplos de personas que reciben una palabra y hay una actuación con base en esa palabra. Pero nosotros nos hemos quedado en recibir la palabra y no hemos caminado, no hemos actuado, no hemos sido obedientes, no hemos hecho caso. Y eso está dañando nuestra vida cristiana porque no se afirma nuestro camino, no se afirman nuestros pasos, sino con facilidad otra vez volvemos a la postración. Seguimos anclados a la puerta del templo, lisiados. Y hemos recibido muchas palabras para levantarnos, para salir de esa condición, pero no salimos de eso. Hoy, Señor, yo te pido que en nosotros sea quebrantado todo deseo, todo aquello que nos lleva tal vez a procrastinar, todo aquello que nos lleva a aplazar, todo aquello que nos lleva a no esforzarnos, todo aquel miedo en el actuar a la hora de tomar decisiones. Señor, hoy oramos para que tú nos limpies. Señor, hemos caído en la confirmación de la confirmación de la confirmación y pensamos que eso es fe, que eso es seguridad, y no, porque has sido muy claro cuando nos hablas, pero nosotros hemos querido que nos confirmen y nos reconfirmen lo que tenemos que hacer y por eso no hemos actuado y nuestra fe está lisiada. Señor, perdónanos porque no hemos cultivado una fe que sea obediente, una fe que escucha tu palabra y actúa. Señor, una fe que sí viene el temor, pero no se queda abrazando el temor, sino que abraza el propósito tuyo. Señor, tú nos has enviado para traer sanidad, restauración. Tú pondrás de tu parte, nosotros abriremos nuestros labios, nuestra boca será llena con tu palabra. Oh Espíritu Santo, perdónanos porque con facilidad nos hemos dejado quebrantar. Señor, nos hemos vuelto solo oidores y no hacedores. Padre, perdónanos porque nos gusta escuchar tu palabra. Nos gusta tener experiencias momentáneas, pero no trabajamos en que nuestra vida se afirme en la roca que eres tú, pero no se va a afirmar si no hay consecuencia entre lo que escuchamos y entre lo que hacemos. Señor, perdónanos porque queremos solo la emoción de un momento muchas veces y no el resultado del actuar que afirma nuestra vida en la roca que es Cristo.
Señor, hoy se ha derribado todo argumento del enemigo, todo aquello que ha venido a tergiversar la palabra, todo aquello que ha impedido que nosotros actuemos, todo doble ánimo en nosotros se ha quitado. Señor, libéranos hoy, libera nuestra vida. Señor, libéranos, Padre. Levante sus manos al Señor y dile: Señor, libérame, mi indecisión está dañando mi fe. Señor, libéranos de la procrastinación porque está dañando la fe. Señor, libéranos de muchas cosas que no nos permiten el hacer, del miedo, el temor, la angustia, de pensar en el que dirán. Señor, y no hemos actuado, no hemos ido, no hemos entrado, no estamos disfrutando de ir al templo porque pasó algo en nuestra vida y nos quedamos solo oyendo. Queremos oír, pero no hacer, y eso no nos ponen como tus hijos. Todo aquel que escuchó la voz tuya, todo aquel que recibió una palabra, fue y actuó. Señor, el centurión declara y dice: di una palabra y eso va a pasar, porque entiendo que la autoridad es: escucha la palabra y hay un hacer. Hay un hacer que va a hacerse. Y él lo pone, dice: yo le digo a este, ven y viene. Hay obediencia, hay una preocupación por cumplir y hacer las cosas. Pero nosotros hemos recibido mucha palabra buena y no la hemos puesto en práctica. Señor, perdónanos, porque nos hemos quedado en la puerta y no ha sido porque tú quieras, sino por nosotros, que hemos escogido como estilo de vida cristiana el solo escuchar y no hacer. Pero Señor, hoy haya sanidad. El Señor está extendiendo su mano a tu vida, a mi vida. Levántate y anda. Levántate, haz lo que tienes que hacer. No te quedes solo escuchando la palabra, empieza a ponerla en práctica. La vida cristiana es una vida práctica. El discípulo es formado y perfeccionado en la práctica. Las situaciones que vivimos, que enfrentamos, es una oportunidad para ser formados. No sigamos mirando las situaciones que vivimos como algo que viene contra nosotros, sino en la oportunidad de que nosotros veamos cómo está nuestro corazón y podamos actuar, ser oidores y hacedores. Vamos a hacer que este tiempo traiga transformación a nuestras vidas, que seamos hacedores de la palabra del Señor, que hoy Dios traiga revelación, que hoy Dios traiga dirección, pero haz las cosas. Hay personas que están todavía diciendo: Señor, dime qué hacer, pero Dios ya ha hablado qué es lo que tienes que hacer. Hazlo, no sigas esperando más confirmaciones. ¿Será que sí? ¿Será que no? Hazlo antes de que termine el tiempo, antes de que se acabe esa oportunidad que Dios ha abierto. Hoy es el día de empezar a ser consecuentes. Escucho la voz de Dios y soy obediente. Escucho el llamado del Señor y camino en obediencia. No postergo, no aplazo el hacer las cosas. Mañana no, hoy. Has escuchado la voz de Dios, hoy hazlo. Esforcémonos por actuar y hacer las cosas hoy. Señor, gracias porque tú afirmas nuestros pies y nuestros tobillos. Señor, nuestros pies y nuestros tobillos sean afirmados y tú traigas libertad y bendición a nuestras vidas para que caminemos con firmeza en la vida cristiana que has puesto por delante de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.